Atención Honduras, el telón de la política nacional vuelve a alzarse en un drama que tiene a todo el país al borde del asiento. Juan Orlando Hernández, el expresidente que dejó una marca indeleble en toda la historia reciente, ha dado un paso que promete sacudir los cimientos de toda la justicia hondureña. En una maniobra que muchos no veían venir, Juan Orlando ha presentado una solicitud al juez Kevin Castell para apelar su condena. Sí, lo han escuchado bien. El hombre que una vez fue la figura más poderosa del país, ahora busca revertir su destino en una movida desesperada. Las reacciones no se han hecho esperar. Las calles de Tegucigalpa y de otras ciudades se han llenado de manifestantes, unos clamando justicias y otros sorprendentemente mostrando apoyo al exmandatario. ¿Qué está en juego aquí? ¿Es esto el inicio de un nuevo capítulo en la saga interminable de corrupción y poder en Honduras? Registrado esta mañana, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha presentado su notificación de apelación de su sentencia de 45 años. Jo ha presentado su escrito de apelación, ha publicado en su cuenta de redes sociales Inner City Press y adjunta esa solicitud que está haciendo el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión. Aquí pues logramos observar quién lo está haciendo: Juan Orlando Hernández Alvarado, el juez Kevin Castell. Dice la fecha en la que ha sido presentada y habla también sobre el caso de la apelación a la sentencia. Honduras, el terremoto político no se detiene. Ahora Mauricio Hernández Pineda, recién condenado por narcotráfico, ha anunciado su intención de apelar. En una carta explosiva llena de detalles impactantes, ha sacudido el país y ha puesto al juez Kevin Castell en el centro de atención una vez más. El exministro de la Policía Nacional, Mauricio Hernández Pineda, no está dispuesto a aceptar su destino sin luchar. En su carta de apelación se menciona su nombre completo, el número de expediente y el nombre del juez Castell, quien ahora se encuentra bajo una presión sin precedentes para mostrar piedad. La revelación de esta carta ha deslumbrado a Honduras. La apelación de Hernández Pineda, junto con la de Juan Orlando Hernández, ha desencadenado un torbellino de especulaciones y teorías. ¿Podría el juez Castell mostrar clemencia ante estas peticiones desesperadas? Este es un movimiento audaz por parte de Hernández. Si logra convencer al juez Castell, podríamos estar viendo un cambio monumental en una situación legal. Esto es un circo. No creo que Juan Orlando merezca otra oportunidad, pero veremos qué pasa. Al final del día, aquí nunca se sabe. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasará realmente con Juan Orlando Hernández? ¿Logrará revertir su condena y salir libre? ¿O será este el acto final en la carrera de uno de los políticos más controvertidos de Honduras? Honduras, prepárense para el escándalo del siglo. Juan Orlando Hernández, el expresidente que gobernó Honduras de 2014 hasta 2022, ha lanzado una bomba en su intento por apelar su condena. Secretos oscuros, nombres poderosos y una red de corrupción y narcotráfico que amenaza con desmoronar todo lo que creíamos saber. En un giro inesperado, Juan Orlando ha revelado tener información comprometedora sobre altos funcionarios y figuras poderosas involucradas en actos de narcotráfico y corrupción. ¿Será este el bajo de la manga que necesita para lograr una reducción de su pena? Es expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, entre 2014 y 2022. Uno de sus últimos actos de gobierno fue asistir a la toma de posesión de su aliado político Daniel Ortega en Nicaragua en enero de 2022. Y luego, al terminar su periodo presidencial, Hernández fue detenido en Honduras en febrero de 2022 y extraditado a Estados Unidos en abril de ese mismo año. De Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de cárcel por tráfico de drogas. También le señala de que convirtió a su país, a tu país, en un narcoestado. 45 años de prisión es lo que acaba de recibir el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico. Recordemos que esta causa estaba investigada de haber ayudado a la transportación de más de 5.000 kilos de cocaína durante parte de su gestión. Bueno, a partir de esta investigación, finalmente había sido, a través de un veredicto del tribunal en el mes de marzo, encontrado culpable. Documentos secretos, testimonios explosivos y pruebas contundentes. ¿Qué tan profundo llega la red de corrupción en la política hondureña? ¿Cuánto más están implicados en este oscuro entramado? La noticia ha sacudido a la nación. Las calles están ardiendo de indignación y sorpresa. Ciudadanos exigen respuesta y justicia, mientras que los involucrados en estas acusaciones temen por sus destinos. Esta revelación podría cambiarlo todo. Si lo que dice Juan Orlando es cierto, estamos frente a uno de los escándalos más grandes de la historia de Honduras.
pero también debemos ser cautelosos. Hernández está luchando por su vida y estas afirmaciones podrían ser una estrategia desesperada para evitar una larga condena. La gran pregunta es, ¿por qué el juez Kevin Castell, con esta nueva información, dará crédito a los secretos revelados por Juan Orlando Hernández y reducirá su condena? ¿O lo descartará como una mera táctica desesperada? La verdad está a punto de salir a la luz y Honduras está en el centro de la tormenta. Meta una carta indicando y diciendo que es inocente cuando ya el jurado lo consiguió culpable. Su defensa pide que se le dé la pena mínima que establece la ley, que en este caso serían 40 años en prisión. Según su abogado, Hernández tiene 55 años de edad, por lo que esa sentencia equivale a cadena perpetua. El juez se puede desviar de lo que pide el mínimo con circunstancias y darle menos. Pero en este tipo de casos de droga y haberse ido a juicio, te puedo casi garantizar que el juez le va a dar mínimo 40 o hasta más. En la carta, el exmandatario argumentó que los testigos que presentó la fiscalía en su juicio son narcotraficantes y asesinos que dijeron lo que sea para vengarse y reducir sus condenas. Por su parte, tras su condena, el secretario de Justicia Merrick Garland dijo que Hernández abusó de su cargo como presidente de Honduras. Las calles hierven con la noticia. Los hondureños están divididos. Algunos exigen justicia sin concesiones, mientras que otros piden una revisión más compasiva de las condenas. ¿Qué es lo que realmente está en juego? La apelación de Hernández Pineda añade una nueva capa de complejidad en un caso ya de por sí explosivo. Si el juez Castell cede, esto podría sentar un precedente peligro. En un escándalo tras otro, primero Juan Orlando y ahora esto. No sabemos en quién confiar. Todo parece estar podrido hasta el fondo. La gran interrogante ahora es, ¿qué decidirá el juez Castell? ¿Habrá clemencia para Mauricio Hernández Pineda y Juan Orlando Hernández o se mantendrán firmes las condenas que muchos consideran justas? Honduras está al borde del abismo y el desenlace de esta apelación podría determinar el futuro de la justicia en todo el país. Manténganse atentos porque el drama está lejos de terminar. Los sectores con este presidente que han seguido muy atentos y con suma preocupación lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos en torno al juicio contra el expresidente Juan Orlando. Es indudable que no actuó solo. El principal aliado de él estaba en el sector bancario. Precisamente a través de este sector se lavó dinero de la corrupción y del narcotráfico y hasta este momento permanecen totalmente al margen, como que si ellos no hubieran participado en lo absoluto en toda esa etapa de corrupción y narcotráfico que marcó al país. Atención Honduras y el mundo. El escándalo del siglo está en marcha y las revelaciones son explosivas. El director de la Policía Nacional, una vez más, Juan Carlos El Tigre Bonilla, ha confesado su culpabilidad en un caso de narcotráfico en los Estados Unidos, sacudiendo los cimientos del poder en Tegucigalpa. Con el respeto a los derechos humanos vamos a ser mal tildados. Mientras, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el nombre de Juan Carlos Bonilla ya se mencionaba cuando se ventilaba el caso de Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Testigos del caso aseguraron que durante el 2006 al 2010, el ex jefe de la policía fue pieza clave para el tráfico de drogas en el país. El otro panorama poderoso jefe de la Policía Nacional, conocido por su mano dura contra el crimen, ahora se encuentra del otro lado de la ley. Sus confesiones no solo implican a poderosos carteles de la droga, sino que han desatado un terremoto político con réplicas que se sienten hasta en la cima del poder hondureño. Y la noticia que paraliza al país: Hernández, el expresidente, ya no tiene escapatoria. Las revelaciones de Bonilla han sellado su destino. El juez ha sido implacable y no habrá clemencia. Hernández, el hombre que alguna vez gobernó con puño de hierro y acero, ahora se enfrenta en una sentencia ineludible. No hay salida alguna, no hay vuelta atrás. Esto marca el fin de una era en la política hondureña. Las implicaciones son profundas y las ramificaciones incalculables. Estamos viendo el colapso de una estructura de poder que operó en las sombras durante años. El pueblo hondureño merece justicia y transparencia. Estas confesiones son un paso hacia adelante, pero aún queda mucho por descubrir. ¿Quién más está involucrado? ¿Qué manos ocultan? Impactante giro en la saga política de Honduras. El expresidente Hernández suplica clemencia en un dramático clamor desde la prisión. Las nuevas revelaciones ponen en jaque al descubierto las desesperadas maniobras de un hombre acorralado por la justicia estadounidense. Honduras y el mundo. Hoy traemos un episodio cargado de drama y emociones que marcará un antes y un después en la historia de todo el país. Juan Orlando Hernández,
El expresidente que alguna vez gobernó con mano de hierro, ahora se encuentra rogando por clemencia, suplicando, sí, han escuchado bien, rogando por clemencia. Imagínense, quien combatió a los delincuentes enfrenta una pena mayor que los asesinos más terribles que ha tenido Honduras. ¿Qué justicia es esa? Hoy injustamente es sentenciado a 45 años, pero nosotros tenemos fe, esperanza y confianza en Dios de que la justicia, de que la luz de la justicia prevalecerá. Hoy el sistema de justicia ha premiado a los delincuentes que dirigen los carteles de la droga que la misma DEA permite que ingrese a los Estados Unidos. Pues ya hemos visto que la DEA solo persigue de la frontera de México hacia abajo. En medio del caos y la incertidumbre, Juan Orlando Hernández ha llenado los primeros espacios de su desesperada petición. Su nombre completo, número de expediente y el temido juez Kevin Castell ha encargado de su destino en el Distrito Sur de Nueva York. ¿Quién es este hombre que ahora clama por misericordia? Kevin Castell, el juez conocido por su severidad e imparcialidad, es ahora el guardián del destino de Hernández, un hombre sin piedad, implacable en su búsqueda de justicia. Juan Orlando Hernández en sus manos y el tiempo se agota. Esta súplica de clemencia es una clara señal de desesperación. Hernández sabe que su futuro depende de un hilo, y la severidad del juez Castell no deja margen de maniobras. La petición de Hernández revela la profundidad de su caída, de presidente a suplicante en una corte extranjera. En un testimonio del poder de la justicia y la inexorabilidad del destino, en Honduras las reacciones no se han hecho esperar. El pueblo está dividido entre aquellos que exigen justicia sin concesiones y los que muestran el activismo de la compasión por su antiguo líder. Es su celda. Hernández escribe su destino, cada palabra cargada de repetimiento y miedo. ¿Será suficiente para ablandar el corazón del juez Castell? ¿Habrá clemencia para el hombre que una vez gobernó sin piedad? Juan Orlando Hernández, la súplica de clemencia es su última esperanza. Pero en la fría sala del Tribunal de Nueva York, el juez Castell decidirá su destino. El drama está a su punto más álgido y las consecuencias serán históricas. Increíble revelación desde Nueva York. Juan Orlando Hernández, el presidente hondureño, no se rinde y marca su próximo movimiento en un dramático giro legal. En un documento explosivo, Hernández detalló su batalla para apelar su condena y sentencia de 45 años. La tensión se eleva y el drama político alcanza nuevas alturas. Hoy le traemos una noticia que electriza el panorama político nacional. Juan Orlando Hernández, el presidente caído en desgracia, ha lanzado un desesperado movimiento en su lucha por la libertad. En un documento legal que sacude las bases de la justicia, Hernández ha proporcionado nuevos detalles que estremecerán a todos. Preparen sus corazones para un drama sin precedentes. El documento es contundente. Hernández, con su nombre completo, número de expediente y el juez implacable, Kevin Castell, ha marcado un antes y un después. Desde que empezó su trauma desde su captura para acá hasta llegar a este tiempo de un día previo a su sentencia por narcotráfico, ha estado cerca de él, pero después rompieron relaciones. Todavía en el récord del sistema religioso de la prisión como el asesor espiritual de Juan Orlando Hernández, y me informa que él intentó en contra de su vida y querían saber si yo pudiera hablar con él. Yo los dejé hablar, escuché todo lo que me dijeron y después le dije que yo no formaba parte ni de su entorno religioso ni de su familia. La revisión por el segundo circuito de apelaciones en un proceso complejo. Hernández y su equipo legal enfrentan una ardua batalla, pero no podemos descartar ninguna posibilidad en Honduras. El anuncio de apelación ha generado reacciones intensas. Las calles están llenas de manifestantes que exigen justicia y otros que claman por una reconsideración de su caso. Desde su celda, Hernández redacta su apelación. Cada palabra una súplica de esperanza, con su abogado de defensor Renato Estabile y la Fiscalía de Nueva York en el duelo legal sin precedentes. El drama está asegurado. El segundo circuito de apelaciones será el escenario de esta. Señoras y señores, Honduras está viviendo un verdadero vendaval político. La sentencia de 45 años de prisión al exmandatario Juan Orlando Hernández, conocido como Jo, es solo el comienzo de una saga que promete más giros y revelaciones impactantes.
Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo, no se queda callado y sigue hablando, desatando una tormenta de pruebas contundentes. En un tribunal abarrotado, los jueces no tuvieron piedad. Juan Orlando Hernández, el hombre que una vez fue el rostro del poder en Honduras, ahora enfrenta una condena aplastante de 45 años. Pero esto es el final. Fabio Lobo, con una sonrisa irónica, dijo que en una entrevista exclusiva que esto era solamente la punta de iceberg. Lo que viene es mucho más grande. Hay pruebas que aún no han visto la luz del día. La tormenta está lejos de terminar. Sí, personalmente a Juan Orlando Hernández dijo que sí, que tenía una relación muy estrecha y muy íntima con el expresidente. Le preguntó directamente si su padre, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, había participado en las actividades de narcotráfico y dijo que sí. Le preguntó si su padre había recibido dinero del narcotráfico y dijo que sí, que su padre había recibido contribuciones de campaña directamente de la banda Los Cachiros, lo cual pues es la primera vez que lo dice. Y recordemos que este testimonio de Fabio Lobo es el primero que se da en una corte en juicios a políticos o narcotraficantes hondureños. Fabio Lobo, desde la sombra de su propio escándalo, lanza dardos venenosos que amenazan con desmoronar la ya tambaleante estructura política de Juan Orlando Hernández. Documentos, grabaciones, testimonios, todo apunta a que el reinado de Jo fue más oscuro de lo que se pensaba. Han querido silenciarlo, pero no lograron. Lo que tienen en las manos cambiará la historia de ese país. ¿Creían que 45 años eran suficientes? Esperen a ver lo que viene. La gente en las calles está en shock. Las redes sociales arden con teorías y especulaciones. ¿Quién está detrás de estas nuevas revelaciones? ¿Hasta dónde llegará la verdad? Mientras la tormenta política sigue azotando a Honduras, el país se encuentra en una encrucijada. Fabio Lobo ha encendido la mecha de una bomba que está lejos de explotar. La pregunta en todos los labios es, ¿quién caerá después? Así, Honduras se encuentra sumida en un torbellino de incertidumbre. Con cada revelación, el drama aumenta y el final parece estar aún más lejos. Manténgase atentos porque la próxima bomba podría estallar en cualquier momento. Usted ya ha respondido, ¿se mantiene en esa posición? Sí, lo que sucede es que esos juicios, hoy el pueblo hondureño lo mira con alguna extrañeza o notoriedad, porque se está prácticamente transmitiendo en directo lo que están preguntando y respondiendo allá los que tienen los testigos. Pero eso es normal en todos los juicios. Es más, si usted busca en los archivos de la Fiscalía de Nueva York, dependiendo del país, ahí se va a dar cuenta que mencionan a los líderes políticos y a los gobernantes. Eso es natural. Buenas noches, Honduras. El drama y la ironía se apoderan del siglo. Juan Orlando Hernández, el hombre que alguna vez fue elogiado por Washington por su política antidrogas, ahora enfrenta acusaciones de conspirar con los mismos carteles que juró combatir. En un giro de eventos y digno de telenovela, Hernández desafió las órdenes del juez y dio un discurso en pleno tribunal, donde los detalles escandalosos de este espectáculo judicial y el ambiente en la sala del tribunal era tenso. El juez, con la paciencia al límite, le recordó a Hernández que no quería un discurso y que ya había recibido sus argumentos en una carta de 30 páginas. Pero ojo, con su discurso que ya había recibido sus argumentos, él dijo que el intérprete le traducía sus palabras y los fiscales presentaron un caso explosivo contra Hernández, acusándolo de conspirar con los carteles más grandes de la droga durante su mandato para transportar más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. ¿Y qué recibía a cambio? Millones de dólares en soborno que utilizó para cimentar su poder en la política hondureña. Durante las 12 jornadas del juicio, el jurado escuchó a los narcotraficantes afirmando directamente que pagaron soborno a Hernández y en su entorno. Una revelación tras otra que deja todo boquiabierto. A su país, a tu país, en un narcoestado. ¿Qué consecuencias tiene esta condena en Honduras, en la clase política, en la clase empresarial? La situación en el país es bastante sui generis, porque durante esos 12 años en que él estuvo al frente del poder, y lo vamos a decir así porque los primeros 4 años lo hizo desde el Congreso y los últimos 8 años desde el Poder Ejecutivo, el sistema de justicia simplemente estaba neutralizado
deformado y el Estado de Derecho sumamente debilitado. Eso significó entonces que, a pesar de los señalamientos tanto de corrupción como de narcotráfico, aquí en Honduras, particularmente en el Ministerio Público, no se haya tomado ninguna acción en su contra, ni siquiera se abrieron casos para ser investigados. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Hernández se mantiene desafiante. Con cada palabra parece más decidido a desafiar el sistema que él mismo había manipulado durante años. Su discurso en la sala del tribunal fue una mezcla de defensa y desafío, una actuación que parecía sacada de un guión de película. Fuera del tribunal, la gente se remolinaba, indignada y fascinada por el espectáculo. Las redes sociales se inundaron de comentarios sarcásticos y memes, mientras el país entero observa este drama sin precedentes. Con cada día que pasa, la sentencia de Juan Orlando Hernández se convierte en una montaña rusa de emociones. La verdad está saliendo a la luz, pero al final de esta historia está lejos de ser claro. ¿Será condenado el exmandatario por 45 años en verdad? ¿O es solamente una audaz defensa que logrará torcer el curso de la justicia? Con las manos esposadas y una mirada desafiante, Hernández cruza las puertas de su nueva residencia, una prisión oscura y olvidada. La ironía de su destino es palpable. El hombre que una vez controló el destino de muchos, ahora se encuentra a merced del sistema que ayudó a corromper. Está relacionada con delitos de narcotráfico y uso de armas, evitando así la cadena perpetua solicitada por la Fiscalía. Además, deberá pagar una multa de $8 millones. Pese a las investigaciones, el exmandatario de 55 años, que gobernó Honduras durante 2 periodos, desde 2014 hasta 2022, aseguró que era inocente. Desde antes de ser condenado, fue acusado de manera injusta, indebida, comentó. Cabe mencionar que durante su mandato fue elogiado en Washington por su política antidrogas. Juan Orlando Hernández presenta apelación a su sentencia. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández presentó este miércoles ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos la apelación correspondiente a su sentencia de 45 años de prisión, más 5 años de libertad supervisada, tras ser declarado culpable de 3 delitos relacionados al narcotráfico, uso y portación de armas. Tras la presentación del escrito, el expresidente hondureño tendrá un periodo de 120 días para trabajar en su apelación con el objetivo de revertir la sentencia o sea declarada no al lugar. En su celda, lejos de lujos y la comodidad, Hernández se enfrenta a una dura realidad. Sin la luz del sol, sin sus trajes caros y sin la adulación de sus seguidores, el exmandatario se ve obligado a adaptarse a un entorno donde no tiene privilegio. La vida en prisión es monótona y estricta. Hernández, acostumbrado a dar órdenes, ahora debe seguirlas. Despertar al amanecer, comidas insípidas y a la constante vigilancia son hora de su nueva normalidad. Sin la posibilidad de manipular, sí, los millones de dólares de soborno. Hernández tiene mucho tiempo para reflexionar. Cada minuto en la oscuridad de su celda es un recordatorio de las decisiones que lo llevaron allí. Mientras Hernández se adapta a esa nueva vida, el país sigue adelante. Las preguntas sobre el futuro de Honduras y la corrupción que dejó atrás permanecen. ¿Será esta la sentencia a punto de inflexión para el país? Juan Orlando Hernández, quien gobernó el país centroamericano desde 2014 hasta 2022, está nuevamente en el ojo del huracán. La Fiscalía de los Estados Unidos ha retirado su exigencia para que se le confisquen más de 15,5 millones de dólares. Sí, escucharon bien, 15 millones y medio de dólares en sobornos que el acusado habría recibido personalmente. Pero esto no es todo. A esta exorbitante suma se le añade $1 millón adicional, supuestamente recibido también en sobornos. Un total de 16,5 millones de dólares que Estados Unidos no quiere dejar pasar. En un giro sorprendente, Ana García de Hernández, esposa del expresidente, ha salido en defensa de su marido y de su cuñado Tony Hernández, quien también enfrenta serias acusaciones. Ana García asegura que todo esto es parte de un montaje, de una conspiración de narcos. Sí, narcos que según ella quieren hundir a su esposo a cambio de reducciones de sus condenas. La ex primera dama de Honduras y precandidata presidencial del Partido Nacional, Ana García, dijo en entrevista reciente que el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández fueron víctimas de una trampa tras su condena por narcotráfico en Estados Unidos.
Ana García, al ser preguntada en el podcast de Punto Joven de las pruebas de TH usadas en el juicio contra Tony y que fueron mencionadas en el juicio del exmandatario, manifestó que el análisis y la argumentación de la defensa dijo que esa marca es atribuida a una reconocida marca de ropa y accesorios Tommy Hilfiger, ya que es el modo operandi de los narcotraficantes. La precandidata del Partido de la Estrella Solitaria remarcó que su esposo no es ningún narcotraficante. Recordemos que Tony Hernández ya fue condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas. ¿Podría ser esto una estrategia desesperada para salvarse a sí mismo? ¿O realmente estamos ante una red de mentiras y corrupción que alcanza los más altos niveles del poder en Honduras? El expresidente Juan Orlando Hernández, que lideró la nación centroamericana, enfrenta una nueva arremetida de la Fiscalía de Estados Unidos. Esta vez la defensa del exmandatario ha salido con todo, reiterando que no existen pruebas de que Hernández haya recibido sobornos de narcotraficantes. La defensa ha sido tajante. No hay pruebas sólidas ni irrefutables que demuestren que el expresidente aceptó los 15,5 millones de dólares que la Fiscalía de Estados Unidos insiste en confiscar. Una cifra astronómica que, según los defensores, no tiene sustento en la realidad. El equipo legal de Hernández ha sido claro en su pronunciamiento ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Durante su sentencia, afirman que no presentaron ninguna evidencia contundente que incriminara al expresidente los supuestos sobornos recibidos de diversos carteles de la droga para financiar sus campañas. Esta conferencia de prensa por parte de las autoridades del partido y por parte de la precandidata del partido, por parte de la esposa del expresidente Hernández y todos los miembros de su familia. Vamos a escuchar de inmediato. Y que es en su fortaleza en que hoy nos fortalecemos. Es su paz la que está hoy con nosotros y nos permite enfrentar este duro momento, difícil para nuestra familia y difícil para el pueblo hondureño y para todos aquellos que nos han manifestado y demostrado su cariño. Hoy lo vuelvo a decir alto y claro, que mi esposo Juan Orlando Hernández Alvarado es inocente. Pero ¿qué hay detrás de esta feroz defensa? ¿Podrá el expresidente demostrar su inocencia frente a estas graves acusaciones? Mientras tanto, la Fiscalía estadounidense no cede en su empeño de confiscar estos millones, generando una batalla legal de proporciones épicas. Queridos televidentes, estamos frente a un capítulo crucial en la historia de Honduras. ¿Podrá la defensa de Hernández desmontar las acusaciones y salvarlo de este embrollo judicial? ¿O estamos ante un caso que desenmascará verdades ocultas en los altos mandos del poder? El expresidente Hernández, quien gobernó la nación centroamericana, ha reafirmado su oposición a la confiscación de más de 15,5 millones de dólares exigida por la Fiscalía de los Estados Unidos. Sí, queridos televidentes, Hernández, a través de su defensa, ha dejado claro que durante su juicio no se pudo acreditar que recibió soborno. Según un escrito presentado por su abogado Stabili, la evidencia en el juicio no mostró principalmente que otras personas recibieron dinero de varias organizaciones criminales, Los Valles, Los Cachiros, Ardón y el Cartel de Sinaloa, pero el ojo al dato. Hubo poca evidencia que indicara que parte de ese dinero fuera a parar de manos a Hernández. Planes de asesinato en su contra y además trabajó de la mano con los Estados Unidos, que ahora dice que todo es falso, ironizó Stabile, que no dejó de recordar todos los narcos que Juan Orlando Hernández extraditó. Ni grabaciones, ni videos, ni correos, ni registros bancarios. La Fiscalía no tiene nada más que los testimonios de asesinos y traficantes infelices, sentenció. Acusar a alguien y condenarlos. Un hombre bastante bien noble. Lo que más que preocupa es la seguridad de su familia. ¿Hacia qué nos enfrentamos? Porque el poder de la verdad va a prevalecer. Pero hoy yo le pido a los hondureños, no se sientan avergonzados. Juan Orlando hizo su mejor trabajo por combatir el crimen organizado en Honduras. Y hoy lo que recibe es la venganza de esos criminales. Hondureño Juan Orlando Hernández. El exmandatario fue declarado culpable de narcotráfico en una corte en Nueva York el pasado 8 de marzo. Calix, de 42 años, tiene orden de extradición a Estados Unidos desde 2019. Es señalado de pertenecer a la estructura criminal del expresidente. La defensa ha sido contundente para que este tribunal pueda concluir que Hernández recibió dinero. Tendría que basarse en testimonios no corroborados de narcotraficantes y asesinos en masa. Sí, estamos hablando de personajes como Alex Ardón, Lionel Rivera, Luis Pérez y Fabio Lobo. Podemos confiar en la palabra de estos criminales confesos. La defensa de Hernández argumenta que estas declaraciones no son suficientes para justificar la confiscación millonaria.
¿Estamos ante un caso de acusaciones infundadas y testimonios manipulados por criminales buscando beneficios? ¿O es una estrategia desesperada para limpiar la imagen del expresidente? Queridos televidentes, estamos ante un enfrentamiento judicial de proporciones épicas. La defensa de Juan Orlando desafía a la Fiscalía de Estados Unidos y pone en duda la credibilidad de sus testigos estrellas. ¿Será esto suficiente para liberar al mandatario de las acusaciones que pasan sobre él? De la DEA que vive hoy bajo el patrocinio de los Estados Unidos, puntualizó la ex primera dama. En otras declaraciones, Ana García destacó que la sentencia del expresidente la recibió con bastante sorpresa, ya que temía que el juez impusiera la máxima condena contra él como lo pedía la fiscalía. El juez impuso una sentencia grosera, injusta, tremenda, un linchamiento contra mi esposo Juan Orlando Hernández, mencionó García. La ex primera dama subrayó que pese a no ser una condena extrema impuesta a Jo, rechazan la misma y van a imponer todos los recursos legales para apelar. Ana García actualmente se encuentra trabajando en su campaña política para llegar a ser candidata oficial del Partido Nacional en los comicios de marzo de 2025.